Bienvenidos al tema 34 de nuestro seminario bíblico, profético, histórico. Hoy vamos a terminar el capítulo de Daniel 12 y vamos a saltar al Apocalipsis, capítulo 10, que es la directa continuación y la complementación y la explicación de muchos aspectos de Daniel capítulo 12. De esta manera yo les invito a abrir Daniel 12 y recordar los versículos 4 al 7. Aquí decía: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ya sabemos muy bien algunos aspectos del libro de Daniel, para ser específico, los 2300 años de Daniel 8, con la purificación del santuario, iban a estar cerrados y sellados hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará. Recordamos que hemos ya establecido en los temas anteriores que el tiempo del fin inició cuando 1798, y desde entonces el libro de Daniel fue abierto. La ciencia aumentó progresivamente y el conocimiento, no solo en la ciencia del mundo, sino también el conocimiento de la palabra de Dios y en específico de las profecías y sobre todo del libro de Daniel. Entonces, el versículo 5 nos presentaba unos personajes diciendo: yo, Daniel, miré, he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Qué interesante, aquí a un y al otro lado del río hay dos personas, y vamos a ver una ilustración. Aquí vemos las dos personas a un costado, al otro costado, y sigue el versículo 6 diciendo: y dijo uno de los dos, al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Aquí el tercer personaje está sobre las aguas del río y preguntan: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿A quién le preguntan? Aquel que está sobre las aguas del río, allá, en medio del río. Ahora, ya hemos visto en los temas anteriores que este varón vestido de lino, recordamos que era la vestimenta que usaban ¿quiénes? Los sumos sacerdotes. ¿En qué día? En el día Yom Kippur, de las expiaciones, el día de la purificación del santuario, el día del juicio. Ya habíamos visto que este personaje representa al Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Entonces, dando el contexto de todos estos capítulos, el contexto del fin de la purificación del santuario, para tomar las decisiones finales de quién puede ser salvo y quién tiene que perderse. Y entonces lo interesante es, para confirmar que efectivamente, evidentemente, estamos hablando aquí del Señor Jesucristo, les quiero llamar la atención a un detalle. ¿Dónde está este tercer personaje? Sobre las aguas del río. Ahora díganme ustedes, ¿quién es el único en la Biblia que caminó sobre el agua y que puede estar sobre las aguas del río parado? Jesucristo, ¿no es así? Mateo 14, 25. Este pasaje tan interesante donde nos relata de que Jesús andó sobre el mar, ¿no es así? Mateo 14, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, a los discípulos, andando sobre el mar. Maravilloso, el único personaje bíblicamente que está sobre las aguas del río que puede caminar es Jesucristo. Y ahora hay otro detalle que he visto que refuerza este concepto. Los dos que están a los dos lados sobre las orillas del río, ellos parecen indicar que son ángeles que preguntan a Jesucristo, al varón vestido de lino, acerca del tiempo del fin, diciendo: ¿cuándo será? Ahora, si los ángeles preguntan a este varón vestido de lino, Jesucristo, es porque Él tiene un conocimiento superior a los ángeles.
Él sabe las respuestas que los propios ángeles no tienen. Por lo tanto, ¿quién es el único que está sobre los ángeles? El Creador, el Señor. Qué interesante. Entonces Jesucristo, aquel varón vestido de lino, vamos al versículo 7, responde a la pregunta. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, tal como vemos en la ilustración, ambas manos al cielo. ¿Y qué hace? Y juró por el que vive por los siglos. Jura por Dios Padre. ¿Qué cosa es la cosa que él en un solemne juramento declara? Que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Los 3 tiempos y medio, los 1260 años de la soberanía papal. Recordemos lo que hemos estudiado con mucho detalle en los temas anteriores. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, es decir, al cabo de este tiempo profético, en 1798, cuando termina la persecución, en la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El tiempo del fin. Y entonces en el tiempo del fin se cumplen todas las cosas y los detalles que todavía estaban descritos en los primeros 4 versículos de Daniel 12, lo que ya hemos visto. Pero quiero que ustedes recuerden una cosa. Antes de ir ahora a saltar al Apocalipsis. El varón vestido de lino, Jesucristo, que camina sobre el agua, él hace 3 cosas. 1, levanta las manos al cielo. 2, jura por Dios Padre. Y 3, nos habla de un tiempo profético, los 1260 años. Tiempo, mitad de un tiempo. Y que al cabo de ese tiempo iniciaría el tiempo del fin. En otras palabras, el libro de Daniel, que hemos visto en el versículo 4, que fue cerrado y sellado hasta el tiempo del fin, iba a ser abierto. Muy bien. Ahora vamos juntos al Apocalipsis, capítulo 10. Vamos a ver que Apocalipsis es la continuación del libro de Daniel. Sin Daniel no se entiende el Apocalipsis. Y hay muchos aspectos del Apocalipsis que es imposible entender sin el libro de Daniel. Y también hay algunos y muchos aspectos del Apocalipsis que refuerzan todo lo que hemos estudiado en Daniel. Daniel y Apocalipsis son 2 libros que son el uno para el otro, que se unen perfectamente, que se complementan y se explican. Es impresionante. Mucha gente comienza leyendo el Apocalipsis y no entiende nada, o muy poco. Es porque no han comenzado por Daniel, donde se pone todo en la base del conocimiento, del entendimiento, de los símbolos, los tiempos proféticos, los imperios y todo, para luego entender el Apocalipsis. Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 10. Leamos lo que dice aquí. Voy a cambiar la ilustración, pues lo que vemos aquí es aproximadamente lo que ve San Juan en esta visión. El subtítulo es El ángel con el librito. Y dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Dice, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano, ¿qué cosa? Un librito abierto, un librito. ¡Qué interesante! Puso su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Hasta ahí por el momento. ¿Quién es este personaje con toda esta simbología que presenta el libro del Apocalipsis? Vamos a ver que Dios dio todo un capítulo, el capítulo 10 de Apocalipsis, para explicar y confirmar lo que en Daniel 12 se estaba prediciendo. Es impresionante lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar,
Apocalipsis 10:1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Un ángel fuerte. Ahora, recordamos que ángel viene de la palabra ángelos del griego y significa ¿qué cosa? Mensajero. Ángel es mensajero. Tú puedes ser un ángel si eres un mensajero con un mensaje definido. Y la Biblia inclusive en diferentes lugares, hay lugares que representan a seres humanos como ángeles, pero no porque sean ángeles, porque no son ángeles, son seres humanos, pero en el sentido de que son mensajeros y que deben llevar un mensaje como si fueran un ángel. Con ese carácter angelical deben llevarlo. De todas maneras, esto nos indica que este ángel fuerte no necesariamente tiene que ser un ángel literal, es un mensajero. La pregunta es, ¿qué mensaje nos trae? Eso vamos a ver en unos instantes. Primero vemos la descripción de este ángel, este mensajero. En primer lugar, dice que está envuelto en una nube. Eso nos hace recuerdos de quién. ¿Quién fue envuelto en una nube al cielo? ¿Y quién en una nube volverá? Jesucristo. Vamos a ver un versículo en Hechos 1. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. El momento cuando Jesús se fue al cielo. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una ¿qué? Una nube y le ocultó de sus ojos porque lo envolvió. Y dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue al cielo? Envuelto en una nube. ¿Cómo volverá? Igual con las nubes del cielo, lo dice también el libro de Mateos, con las nubes del cielo volverá. Muy bien, volvemos a Apocalipsis 10, versículo 1. Este mensajero está envuelto en una nube. ¿Y qué tiene alrededor de su cabeza? Un arco iris. Ahora, el arco iris, alrededor de su cabeza, la cabeza es sinónimo de ¿qué es? Del carácter, de la forma de ser, de la personalidad. Entonces, el arco iris refleja lo que es él, este mensajero. Y ahora, ¿dónde apareció el arco iris? ¿Qué es el arco iris? El arco iris es el pacto de Dios, ¿con quién? Con la humanidad, de misericordia y amor, de que nunca más el mundo será destruido con un diluvio. Pero también el arco iris, como vimos al inicio del seminario, es símbolo de la obediencia a Dios, la obediencia hacia su voluntad del Creador. Entonces esto refuerza aún más el concepto de que este mensajero angelical es divino. Porque ¿dónde más aparece el arco iris? Vengan conmigo a Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Donde vemos aquí una ilustración de la adoración celestial. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina. Había alrededor del trono celestial en el cielo, ¿qué cosa? Un arco iris. Entonces, ¿qué es lo que rodea el trono? El arco iris, el trono de Dios. Y aquí, es decir, respalda, rodea lo divino, rodea a Dios. Porque es el pacto con Dios, el mensaje de Dios para la humanidad. Entonces, cada vez vemos que efectivamente este ángel fuerte, este mensajero celestial, es nuevamente Jesucristo, con la nube alrededor, con el arco iris en su cabeza. Pero ahora vienen varios detalles que nos reconfirman mucho más que se trata de Jesús. Dice, su rostro era como ¿qué? Como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ahora, San Juan en Apocalipsis capítulo 1 ya había recibido una visión acerca de Jesucristo. Vean conmigo a San Juan 1 y vamos a ver que efectivamente aquí Jesús es representado de esta manera. Apocalipsis 1:13. En medio de los 7 candeleros había uno semejante a un hijo de hombre, Jesucristo. Muy bien, saltamos al versículo 16.
tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como ¿qué? Como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí nos indica que es Jesucristo cuyo rostro resplandece como el sol. Y en el versículo anterior, en el versículo 15, también indica que sus piernas, sus pies, sus piernas son como columnas de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Dónde ocurre eso? ¿Qué hay en un horno? Fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Sus piernas como de fuego. Volvemos a Apocalipsis 10. Entonces, todos los primeros 4 detalles se cumplen perfectamente en Jesús. Vamos al versículo 2. Apocalipsis 10, 2. Tenía en su mano un librito abierto. Les pregunto, ¿qué fue el libro, el único libro que fue cerrado y sellado en toda la Biblia? Daniel, ¿no es así? No hay ningún otro libro en la Biblia donde dice, tú cierra el librito y séllalo hasta el tiempo del fin. No hay otro, solo Daniel. Daniel 12, versículo 4. Ahora, muy interesante, Apocalipsis 10, versículo 2 dice que tenía en su mano un librito abierto. Librito suena a pequeño o a grande. Pequeñito. Ahora, el libro de Daniel, que es apenas uno de los decenas de libros bíblicos, ¿qué tamaño tiene? Fíjense, son apenas 12 capítulos. Son apenas 12 capítulos. En toda la Biblia es apenas estito lo que tengo ahorita aquí en mi mano. Estito es un librito. Y ahora el ángel, Apocalipsis 10, versículo 2, Jesucristo aparece con el único libro que fue sellado en la Biblia, abierto. El librito abierto. Y sigue diciendo el versículo 2, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Que este mensajero ahora trae un mensaje global, universal. El librito abierto tiene que ser a nivel mundial y global conocido. Este mensaje es universal. ¿Y cómo sigue? Versículo 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Ahora les pregunto, ¿quién en la Biblia es descrito como el león? ¿Será que Jesús realmente también es descrito como el león? Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y aquí nos confirma que efectivamente esta otra característica también se cumple en Jesús. Apocalipsis 5, 5. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Ah? Todo el contexto habla de Jesucristo. Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Qué interesante. Jesús en cierto lugar de la Biblia aparece como el Cordero de Dios. El sacrificio por nuestros pecados, como el sumo sacerdote que luego toma nuestros pecados y nuestra carga para resolver nuestros problemas espirituales. Y ahora Jesús como el león. El león es símbolo de ¿quién? Del rey, ¿no es así? Y ahora Jesús aparece también como el rey. O sea, hemos visto en la semana, en el tema pasado, en Daniel capítulo 12, versículo 1, Miguel se levanta. ¿Se acuerdan? Y cuando Miguel se levantaba, había una doble aplicación. Por un lado, el hecho que se levante significa que el sumo sacerdote se levanta del trono del juicio, pues ha terminado, ¿qué cosa? El juicio. Pero por otro lado, el hecho que se levanta significa que asume su reino eterno, ¿recuerdan? Deja de lado sus vestiduras sumos sacerdotales para vestirse de vestiduras reales. Impresionante, toda la simbología que hay aquí. Volvemos a Apocalipsis capítulo 10. Y ahora vamos a seguir leyendo el versículo 3. Comienza a rugir como un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, dice San Juan.
Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escribas. Entonces, hasta ahí llegó el asunto de los 7 truenos y sigue el versículo 5. Y el ángel que vi, ya hemos identificado, el mensajero Jesús, el que vi con el pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, por Dios Padre, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. Él jura por el Creador que hizo este mundo en 6 días y en el 7º descansó. ¿Y qué es lo que jura? Que el tiempo no sería más. Wow, ¿cuál es el mensaje que está trayendo este ángel, este mensajero divino? Es un mensaje de que ya no hay tiempo. El tiempo profético se terminó. En otras palabras, el tiempo del juicio, el tiempo del fin comenzó. Eso tenemos que entender ahora. Recuerden que en Daniel capítulo 12 habíamos visto la misma escena. Ahí Jesucristo levantó las 2 manos al cielo, juró por su Padre que será por tiempos imitato un tiempo, para que inicie el tiempo del fin. ¿Recuerdan? Y se dijo, el libro de Daniel iba a estar cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Y ahora en Apocalipsis 12, Apocalipsis 10, Jesucristo vuelve a aparecer. Esta vez solo una mano levanta al cielo, porque con la otra está con el librito abierto, el libro de Daniel, y jura nuevamente por su Padre, y dice, y termina diciendo, el tiempo no será más. El tiempo del fin comenzó. ¿No es impresionante? Aquí vemos la visión del inicio del tiempo del fin. Estamos hablando de cosas tan importantes en la historia humana, en la historia del gran conflicto en el bien y el mal, iniciando la fase final de la historia humana desde 1798, que Dios se tomó todo un capítulo, el capítulo 10 de Apocalipsis, para describir el momento cuando el tiempo del fin comienza. Y ahora vivimos ya en el tiempo del fin, como hemos visto hace más de 200 años. Vivimos en tiempos muy solemnes. Jesucristo mismo era aquel que dijo que tras el tiempo y medios tiempos, tras los 1260 años iba a comenzar el fin. Y Jesucristo, al cabo del tiempo, aparece esta vez con el libro de Daniel abierto diciendo, el tiempo no será más. El tiempo del fin llegó. ¡Wow! Eso es impresionante, ¿no? A mí me impresiona mucho lo que estamos leyendo. El tiempo del fin comenzó. Ahora, lo que sucede es que a partir del momento del tiempo del fin, el libro de Daniel es abierto. Su sello es retirado. Aquel librito aparece abierto en la visión. Jesús dice, el tiempo no será más. ¿Qué significa esto? Que desde 1798 la gente que estudiaba las profecías de la Biblia y sobre todo Daniel específicamente, podía comenzar a entender aquello que antes del tiempo del fin, antes de 1798, estaba cerrado y sellado el entendimiento. Entonces, ahora recordamos qué es lo que estaba cerrado y sellado el entendimiento en el libro de Daniel. Ya lo hemos visto en los temas pasados. Era la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Este tiempo profético, abarcando más de 2 milenios, que era para el tiempo del fin, porque se iba a cumplir dentro del tiempo del fin. ¿Cuándo? Recordamos, en 1844. Una vez que inició el tiempo del fin y el libro de Daniel quedó abierto, Dios dio una generación completa, un poquito más, 46 años, antes que inició el juicio celestial, 1844, antes que se cumpliesen ese tiempo profético de los 2300 años. Dios dio casi 50 años, 46 años, para que la humanidad pueda estudiar y entender y descubrir esta verdad impresionante del inicio del juicio final, que es un evento tan impresionante, tan glorioso,
porque en Él se define el destino de cada ser humano, para vida eterna o muerte, para resurrección o condenación. De tal manera que Dios permitió que este libro sea abierto con suficiente tiempo de anticipación, 46 años, para que se descubra el inicio de la purificación del santuario celestial del tiempo del fin. Ahora, lo que ocurrió fue que el primero en descubrir el asunto fue un hombre que vamos a hablar un poquito acerca de él. Se llamaba, ¿alguien sabe? William Miller. ¿Alguien escuchó hablar de William Miller? Algunos escucharon hablar de él. Vamos a conocer un poco a William Miller. El conocimiento profético, a partir de 1798, cuando se abrió el libro de Daniel, iba a crecer progresivamente. ¿Recuerdan? La ciencia aumentará. El conocimiento bíblico, el conocimiento respecto al libro de Daniel, a las profecías, aumentará también progresivamente. Y el conocimiento de los tiempos proféticos también. Y fue William Miller que descubrió, que fue el primero, en realidad fue el que descubrió el asunto de los 2300 años. ¿Y cuándo lo descubrió? Lo descubrió en el año 1818. ¿Cuántos años ya habían comenzado desde el tiempo del fin? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? 1798. ¿Cuándo descubrió Miller el asunto de los 2300? 1818. ¿Cuántos años habían pasado? 20 años. 20 años habían pasado dentro del tiempo del fin hasta que por primera vez en la historia humana una persona entendió el tiempo profético de los 2300 tardes y mañanas. Y entendiendo que estos iban a abarcar durante 2 milenios y 300 años, iban a caer en 1844. Y él descubrió esto primero. Entonces, gracias a él, comenzó a haber el tal llamado movimiento millerista. Este movimiento comenzó a partir de 1831 y duró hasta 1844. Ahora, ¿por qué comenzó en 1831? Lo vamos a ver luego, pero quiero adelantar, porque Miller se resistió durante 13 años de proclamar lo que había descubierto. Pero ocurrió un evento en su vida en 1831 que le llevó finalmente a la decisión de proclamar esto al mundo. Muy bien, ¿quién aparte de los milleritas, el movimiento, quién aparte de ellos descubrió 1844 como una fecha muy importante proféticamente hablando? Es muy interesante. ¿Cuáles son las religiones que se han originado de la Biblia, del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son las 3 religiones? Judaísmo, cristianismo y el mundo musulmán, ¿no es así? El Islam. Ahora, estas 3 religiones se desarrollaron y tuvieron su punto de partida en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Lo interesante es que las 3 religiones del Antiguo Testamento que se desarrollaron ahí, las 3 tuvieron movimientos que descubrieron 1844. No fueron solo los cristianos a través de Miller. Hubo también un movimiento en el judaísmo que se llamaba el movimiento judío hasídic, que se desarrolló en Europa Oriental. Ellos esperaron la venida del Mesías, es decir, del Mesías, en 1844. Igual, porque eso era para ellos el año 5603, según su cálculo. Y ellos también llegaron a la conclusión de 1843, 1844, para la llegada del Mesías. Qué interesante, ¿no? Ahora, había también un movimiento en el mundo musulmán, islamista, que también descubrió esta fecha como una fecha clave proféticamente hablando. Sí, en el mundo musulmán eran los musulmanes Bahá'í, que llegaron a la misma conclusión, que la puerta, Bab, para ellos se llamaba Bab, hacia el imán escondido,
apareció en el año 1260 de la Hegira, que era su forma de calcular, y caía también en 1843, 1844. Qué interesante. A nivel mundial hubo movimientos en el mundo cristiano, en el mundo musulmán, en el mundo judío, de las tres religiones del Antiguo Testamento que señalaban a la fecha. Ahora, aparte de ellos, había otras cosas más. Había otras razones más que demostraron que esa fecha tuvo una importancia relevante a nivel mundial desde otros puntos de vista. Muy bien. 1844. El inicio del juicio investigador, del juicio celestial. El inicio de la fase final de la historia humana en el sentido de que aquí se realiza la expiación de los pecados ceremonialmente del santuario celestial, pero literalmente del corazón y de la mente de aquel que cree en el Señor, de tu vida, de mi vida. Cuando estos eventos tan impresionantes comenzaron a desarrollarse, el diablo contraatacó. El diablo utilizó la misma fecha también para desencadenar también dos movimientos que iban a dominar el pensamiento de casi toda la humanidad hasta el día de hoy. El primero fue a través de Charles Darwin, que terminó de escribir su ensayo acerca de la evolución en 1844. Y ahí fue el punto de partida que llevó a todo el mundo hasta el día de hoy de no creer en Dios, de negar a Dios, de creer que nosotros venimos ¿de dónde? Del mono y somos un producto de la evolución y que la Biblia es un libro de fábulas y fantasías. Fíjense, cuando comienza la última fase de la humanidad, el juicio final donde tiene que ser decidido cada caso, se desarrolla el pensamiento de la evolución, que hoy en día está siendo enseñado en cada universidad, en cada colegio, casi del mundo entero, y que casi el mundo entero lo toma como un hecho, ¿no es así? Justamente ahora, cuando la gente más tendría que saber que Cristo viene pronto, que vivimos en la fase final, en el tiempo del fin, en el gran juicio, en el cual están siendo decididos nuestros casos, justo ahí en la mente está, no hay Dios. Somos producto de evolución. Esto es todo un cuento. Impresionante cómo el diablo contraatacó en la misma fecha. El diablo también conoció y sabía que en esa fecha se iban a cumplir los 2300 años. Él es inteligente, más inteligente que nosotros, porque él, pero no más sabio, porque se decidió en contra de Dios. Puede ser más inteligente por sus miles de años de experiencia y todo eso, pero no es más sabio porque se decidió en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley, de los mandamientos de Dios, en contra de su carácter. Pero, ¿qué otro movimiento se desencadenó en 1844 que llevó también a casi la mitad de la humanidad en otra forma de pensamiento? Fue Carlos Marx, que escribió sus manuscritos económicos y filosóficos, ¿en qué fecha? 1844. Y comenzó todo el movimiento socialista, comunista, el ateísmo moderno, todo eso reforzado por los conceptos de Darwin, de la evolución. Y hoy en día toda la humanidad está en otra forma de pensar, buscando soluciones terrenales a través de la filosofía, a través de la economía, la redistribución económica, y buscando eso como la gran esperanza para la humanidad, como si fuese esto el sentido. Qué tremendo. Ahora, volvemos a lo que ocurrió tras iniciar el tiempo del fin. Volvemos a aquel evento que fue descrito en Apocalipsis 10 por aquel ángel mensajero divino Jesucristo, diciendo: a partir de aquí, 1798, el tiempo no será más, es el tiempo del fin. A partir de ahora, el librito de Daniel está abierto al conocimiento. Y como hemos visto, tardó 20 años más hasta que el primerito descubrió. Pero ahí estaba el cumplimiento del librito abierto. Porque ya en el tiempo del fin, pasando 20 años, William Miller se dio cuenta
de la verdad. Vengan conmigo a Apocalipsis 10, versículo 8. Sigue diciendo aquí el ángel. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Toma el librito abierto. Toma, Daniel. Y para ser exacto, el librito abierto, los aspectos de los 2300, aquellos que fueron cerrados y sellados, que ahora están abiertos. Toma eso. Ve y tómalo. Dice el versículo 9, fui el ángel diciendo que me diese el librito. Y entonces él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces, aquí había una profecía dentro del desarrollo de la profecía que estamos viendo, diciendo, tú vas a devorar este librito. Devorar significa estudiarlo, indagar, profundizar, revisar, entenderlo, comerlo. El librito significa hacer que ese librito sea parte de ti mismo, comerlo simbólicamente, no literalmente, no se lo ha comido literalmente, se lo ha devorado, estudiando. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar en el vientre? Iba a ser amargo. Pero en la boca, ¿cómo iba a ser? Dulce, ¿cómo qué cosa? La miel. Les pregunto, ¿dónde, cuando comemos algo, dónde entra primero? ¿En la boca o en el vientre? Entra primero por la boca y luego entra el vientre. Y eso es lo que ocurrió en el versículo que sigue, 10, donde dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. ¿Por qué? Porque encontraba mensajes tan preciosos, tan lindos, tan sabrosos y gustosos, tan dulces, que era feliz. Pero cuando hube comido, cuando ya se lo tragó y llegó al vientre, me amargó mi vientre. ¿Qué es lo que aquí la profecía nos está diciendo? En primer lugar, quiero decirles que esto ya había ocurrido una vez en la historia. Si vienen conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 3, van a ver que también el profeta Ezequiel, en cierto momento, fue llamado a comerse un libro. Ezequiel 3, versículos 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, aquel papiro, aquel mensaje para hacerlo suyo. ¿Con qué propósito? Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Es decir, primero debe conocerlo él mismo, devorarlo. Y entonces lleva el mensaje. Versículo 3. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente, obstinada de corazón. Pero de todas maneras, él fue enviado. Él primero lo estudió, lo comió, lo profundizó, y cuando estaba totalmente convencido, y estaba dulce en su boca porque le gustó el mensaje, porque era un mensaje de vida de Dios, fue enviado a llevar ese mensaje. Pero como vimos aquí, en el caso de Ezequiel, desafortunadamente el pueblo no le gustó mucho oír esto. Bien, en el caso de William Miller fue un poco diferente. Vamos a analizar la historia de William Miller. Comenzó el tiempo del fin, pasaron 20 años. William Miller entonces descubre la verdad de los 2300, lo relaciona Daniel 8 con Daniel 9, los 2300 con las 70 semanas, los 490 años que son cortados de los 2300. Estudia en Daniel 9 el asunto donde decía de que cuando se dé el edicto para edificar a Jerusalén, entonces comenzará a correr ese tiempo. Él estudió históricamente, era muy estudioso este hombre, en la Biblia, en la historia, en las concordancias, en todo lugar, y descubrió, este decreto fue 457 a.C., el decreto de Artajerjes, rey de los medo-persas. Entonces, él
hizo el simple cálculo, 2.300 años. 457 antes de Cristo, 2.300 menos 450 nos lleva al año 1843 después de Cristo. Tan sencillo el cálculo matemático, pero se había equivocado, porque al calcularlo así, no se toma en cuenta el año cero. Entonces, más tarde, él revisó y se dio cuenta, no era 1843, era 1844. Entonces, lo que ocurrió fue lo siguiente. Él encontró la fecha y comenzó el movimiento milerita. Ahora, lo que ocurrió fue de que en la boca era dulce como la miel, porque lo que vamos a ver a continuación, históricamente hablando, lo que ocurrió en esa época fue lo siguiente. Miller devoró el libro de Daniel, que ahora estaba abierto, y él encontró la fecha de 1844. Y entonces él creyó y pensó que en esa fecha iba a ocurrir ¿qué cosa? Iba a retornar Jesucristo. Es lo que él pensaba, porque cuando decía Daniel 8:14, 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, él decía, el santuario tiene que ser purificado. ¿Qué es lo que se ha contaminado esta tierra? Entonces, debe ser la tierra que tiene que ser purificado. ¿Cuándo? En el retorno de Cristo. Y así su razonamiento le llevó a la convicción, Jesús viene en 1844. Y ese mensaje era dulce en su boca como la miel. ¡Qué precioso mensaje! Jesús retorna pronto. Cuando lo descubrió, solo quedaban 26 años. Entonces, él dijo, Jesús vuelve en 26 años. Y era un mensaje impresionante lo que él estaba estudiando. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Pasaron los 26 años, llegó 1844. ¿Y qué pasó? ¿Cristo vino? ¿Cristo vino aquí a la tierra? No. ¿Y qué pasó? Ese mensaje tan dulce llegó a digerirse en el vientre, en el estómago, y llegó a ser amargo. Muy amargo. Una experiencia muy, muy amarga. ¿Por qué? La gente fue chasqueada. Porque ellos creyeron, Cristo va a venir en esa fecha. No llegó. Y era una cosa amarga. Una decepción terrible. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? El problema era que nuestro amigo Miller había descubierto la fecha correcta. 1844. El problema es que había aplicado mal la interpretación, porque cuando él pensaba, el santuario será purificado, no entendió todavía que existe un santuario celestial. ¿Recuerdan que el conocimiento de Daniel y el bíblico desde el tiempo del fin es progresivo? La ciencia aumentará, el conocimiento aumenta. En su época, ellos creían, no entendían todavía el santuario celestial, de que tiene que haber una purificación en ese lugar. Entonces, ocurrió que hubo el gran chasco. Ahora, porque les cuento una cosa muy interesante. En cierto sentido, no estaba tan equivocado de que Jesús iba a venir con las nubes del cielo en 1844. Solo no a esta tierra. ¿Recuerdan Daniel capítulo 7? Daniel capítulo 7, donde vimos la escena del juicio, del inicio del juicio en el versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿No? Versículo 10, un río de fuego procedía a salir delante de él, millones de millones le servían. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces, unos 3 versículos más tarde, versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. La venida de Jesucristo en las nubes del cielo. ¿Pero a dónde? No a la tierra, sino ¿a dónde? Al juicio, a la cena del juicio, para sentarse con su Padre en el trono. Por eso dice, fueron puestos tronos, plural, y se sentó el anciano de días. El otro trono estaba todavía libre para Jesucristo, porque ahí vino con las nubes del cielo Jesucristo para sentarse y juntamente con su Padre llevar adelante el juicio. Y no solamente esto, la Biblia dice en Mateo que
el juicio le fue dado al Hijo. El Padre transfirió el juicio para que lo dirija Jesucristo mismo. Entonces, en realidad, ni siquiera estaba equivocado Miller con decir que en 1844 Jesucristo iba a venir con las nubes del cielo. Solamente estaba equivocado con respecto al lugar. No aquí en la tierra, sino ahí para presentarse e iniciar el juicio celestial. ¡Qué impresionante! Ahora, vamos a estudiar un poquito más acerca de Miller, porque esto es muy, muy importante. Yo les quiero hablar un poquito acerca de este hombre. William Miller era un hombre muy responsable, un hombre muy honesto, hombre muy interesante. Era un hombre que todo el mundo confiaba en él. Sus vecinos confiaron en él, pues él fue elegido año tras año en su comunidad como el juez de paz para mediar entre los vecinos que estaban en conflicto. Miles de casos resolvió en esos años que él era el mediador de paz de su comunidad. Los soldados confiaron en él, pues cuando comenzó aquella guerra en Estados Unidos, la guerra civil, entonces había 47 hombres que voluntariamente se alistaron para estar en el batallón que Miller dirigía. Eso era antes de su conversión, todavía no era predicador, todavía no se había convertido a Cristo, pero era un hombre ya de mucha responsabilidad, muy honesto, la gente confiaba en él plenamente. Después de la guerra, 2 soldados que habían estado con él se fueron a vivir al norte de Estados Unidos, frontera a Canadá, y llegaron a estar en un gran conflicto los dos. Y desde ahí caminaron a pie, no sé cuántos cientos de kilómetros, hasta llegar a la finca de Miller, para que él le ayude a intermediar y resolver su conflicto personal. Y Miller lo resolvió y los dos fueron otra vez a la frontera de Canadá, esta vez como amigos. Entonces, ese tipo de calidad de hombre era Miller. Los políticos confiaron en él también. En aquella época, en Estados Unidos, la política estaba totalmente dividida entre demócratas, republicanos, mucho más, digamos, que hoy en día. O uno no se hablaba con los del otro partido. Era realmente una enemistad. Pero él, cuando los de un partido le pidieron permiso a hacer una fiesta para su partido en su finca, él dijo, sí, pero yo también voy a invitar, yo quiero también invitar a los del otro partido. Todos juntos vamos a hacer fiesta. Ese tipo de mentalidad tenía. Buscaba siempre la paz, la unidad de la gente. Ahora, cuando él era predicador, luego, era una calidad de persona. Cuando había un salón lleno donde él predicaba, entonces él vio de atrás aparecer unos ancianitos y buscaban asiento, no encontraban asiento. Y Miller, que lo vio, detuvo el sermón, fue atrás y los guió hacia adelante donde había unos cuantos asientos vacíos, ahí los sentó. Ese tipo de calidad de persona era. No solo esto, era también un buen agricultor y un buen hombre de negocios. Y él resolvía los problemas de las personas. Por ejemplo, su papá había muerto y su mamá, ahora viuda, quedaba con una gran deuda sobre la hipoteca que debía de su casa, y él se dedicó a hacer negocios, buenos negocios, y gracias a eso pudo pagar todas las deudas y dejar libre de deudas a su madre. Ese tipo de persona era. No solamente ellos, con todas estas personas que hemos visto confiaron en él, los vecinos, los políticos, los soldados, también confiaron en él su propia familia. Tenía 8 hijos y su esposa, todos confiaron en él, pues cuando él comenzó a predicar estas verdades y logró convencer a la gente, sus 8 hijos continuaron con él, siguieron con él, creyendo también este mensaje, y su esposa también, como familia unida. ¿Quién más confió en él? Inclusive los periodistas confiaron en él, los que le conocieron. Ustedes saben que los periodistas son personas que indagan e investigan mucho. Había algunos periodistas que escribieron mal acerca de Miller, pero solo eran aquellos que nunca le habían conocido ni le habían visto, solo habían escuchado hablar de él. Pero había un periodista que lo conoció personalmente,
que era un reportero del periódico Sandy Hill Herald, y él conoció y había conocido a Miller y lo defendió. Y él escribió en el periódico: el señor Miller es vecino de este condado hace muchos años y todos que lo conocen le estiman mucho como ciudadano, persona y cristiano. Él tenía una forma muy amorosa de ser, tenía un corazón muy amistoso. Ahora, tras la guerra, en 1816, Miller se convirtió y encontró a Jesucristo. Cuando él encontró a Jesucristo, ustedes ya han visto qué trasfondo ya tenía de antemano, qué carácter él tenía. Ahora, al conocer la verdad bíblica, Jesucristo, entonces eso mejoró aún mucho más su carácter, la forma de ser. Y él llegó a ser un verdadero cristiano. Y no solamente esto, sediente de la verdad y la palabra de Dios, comenzó a estudiar increíblemente desde su conversión en 1816 hasta descubrir en 1818 la verdad de los 2300. Estudió su Biblia, estudió con libros de historia, con concordancias, con versículos paralelos. Desde Génesis, primer versículo, comenzó a estudiar toda la Biblia hasta el Apocalipsis. Llegó a ser el hombre indicado para la época para descubrir la verdad de los 2300 tardes y mañanas. Cuando Miller vivió en aquella época, él da su propio testimonio y dice: la Biblia me guió al Salvador que yo necesitaba. Él, después de convertirse, reconoció: soy pecador, aunque frente al mundo era una persona genial, pero una vez conociendo la verdad, dijo: yo soy pecador, necesito un Salvador. Y entonces él también dice: las sagradas escrituras llegaron a ser mi alegría y Jesús mi amigo. Eso era el centro de su interés. Ahora, 2 años después, 1818, descubrió los 2300 años. Daniel 8:14, con la relación entre Daniel 8 y 9. Y él llegó a la conclusión y comenzó a decir luego: alrededor del año 1843 tiene que cumplirse esto. Él no estaba todavía 100% seguro. ¿Por qué? Porque él pensó: ¿y si los historiadores al descubrir 457 años de Cristo como fecha de partida con la orden de Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén, si esa fecha posiblemente esté incorrecta 1 o 2 años, no lo sabemos? Así que 1843, 44, 45, alrededor de esa fecha tiene que cumplirse. Eso fue su primera convicción cuando él descubrió estas verdades. Ahora, Miller no era un fanático religioso, un fanático proclamando el fin del mundo de una manera loca. No, tampoco él era un sensacionalista, nada de estas cosas. Más bien al contrario, él no quería hablar en público estas verdades. Desde el momento que lo descubrió en 1818, tardó 13 años, se resistió a proclamar esto. Los primeros 4 años desde que lo descubrió, no dijo nada a nadie. Pero en su corazón, en su mente, había una convicción: tienes que llevar esto al mundo. Los años estaban pasando, 1844 se estaba acercando. Luego, a partir del 4º año de su descubrimiento, comenzó a transmitirlo a algunas personas en charlas personales, gente que él conocía íntimamente, pero no fue al público y no quería ir al público. Pasaron 13 años desde su descubrimiento, el año 1831. Y en el año 1831, él hizo una promesa a Dios. Ahora viene una historia que es impresionante. 1831, él prometió a Dios en su desesperación: si recibo una invitación, entonces predicaré. Eso dijo él a Dios en oración después de 13 años de lucha, de resistencia. Entonces, él ya tenía 49 años de edad cuando hizo esta promesa a Dios y nunca en su vida había recibido una invitación para predicar. Pasó 1 hora de su promesa y llegó su sobrino en caballo y se estacionó en su puerta y salió y le dijo: te invitamos a predicar. 1 hora después.
Miller se enojó. Se enojó con Dios, se molestó con Dios. Fue al bosque más cercano de donde vivía y durante 1 hora él seguía luchando y resistiendo y finalmente dijo, ya, lo voy a hacer. Y fue y predicó por primera vez. 1831. 13 años antes de 1844. Realmente Miller era el hombre ideal para aquella época. Era la persona ideal. ¿Por qué? Porque en ese momento él entendió correctamente la fecha. Y cuando en su época casi todos los predicadores y investigadores bíblicos estaban totalmente en errores respecto a esos temas. Muchos ni siquiera hablaban de la venida de Jesús. Otros decían, Jesús va a venir, pero simbólicamente, espiritualmente, pero recién después del milenio, en 1000 años y algo. Y la cristiandad estaba totalmente en confusión respecto al retorno de Cristo. Y él ya comenzó a entender perfectamente estas cosas. Ahora, Miller entendió como único en su época, al mismo tiempo, un conjunto de varias cosas. Él, vamos a cambiar la ilustración hacia su predicación, él entendió el concepto día por año que se aplica a las profecías. Entendió que el juicio estaba cercano y había llegado. Proclamó el mensaje de Apocalipsis 14:7, donde decía el juicio había llegado, porque él creyó que en 1844 sí iba a llegar el juicio, pero no entendió que era el inicio del juicio celestial, sino pensaba que era el juicio final. Ahora, él creyó en el retorno personal y literal de Jesús, no en una forma simbólica, espiritual. Él creyó que iba a ser antes del milenio y el milenio después, tal como lo indica la Biblia. Él creyó que el retorno de Cristo iba a ser cercano, lo que era la verdad, porque está cercano el retorno de Cristo. Él creyó que hay que prepararse por fe para la venida y él aplicó correctamente la fecha de 457 y abarcando hasta 1844. Todo este conjunto de verdades, no había nadie, ningún otro predicador, ningún otro investigador que había entendido estas cosas. El cálculo estaba correcto. Había varios investigadores, por ejemplo, el doctor Lynn Wood, especialista en Antiguo Testamento, el doctor Siegfried Horn, arqueólogo de renombre, que confirmaron la fecha de 457 a.C. A través de gran revisión de los papiros egipcios antiguos, de tablas de arcilla de Persia y muchas otras cosas, y confirmaron, sí, 457 es la fecha correcta. Entonces, eso fue en los años 70 del siglo anterior. Entonces, estaba correcto el inicio de la fecha. También el concepto día por año, de que un día corresponde a un año, fue reconfirmado por otras personas a través de análisis bíblicos muy amplios. Nosotros generalmente utilizamos 2 versículos bíblicos para confirmar día por año en profecías, pero el pastor William Shea encontró más de 20 evidencias bíblicas que confirman el concepto día por año. De esta manera, todo estaba bien. Miller pensó, y eso era su error, que el santuario era la tierra y que tenía que ser purificado. Él en su mente no entendió que en el cielo hay un santuario que tiene que ser purificado. ¿Acaso el cielo se puede contaminar? Eso era su razonamiento y él no vio la luz de Hebreos 9, 22 y 23, donde él, aunque lo había leído, donde efectivamente hablaba de que el santuario celestial también tiene que ser purificado. De todas maneras, él no entendió esto bien y llegó al error por la siguiente razón. Quiero ya casi en estos últimos minutos terminar de explicar cómo Miller llegó a este error. Hay 4 visiones que ya hemos estudiado en el libro de Daniel, paralelas. Daniel 2, que culmina como evento final con la piedra que destroza la imagen de metales, ¿recuerdan? El retorno de Cristo. Luego, Daniel 7, que culmina con la escena del juicio final, el juicio. Luego, Daniel 8, la escena, tras los 2300, la purificación del santuario, como
clímax de Daniel 8, y Daniel 12, el clímax era que Miguel se levanta y que Miguel rescata a su pueblo y se da la resurrección. Ahora, el problema fue que Miller, cuando analizó estas 4 profecías y los 4 clímax, pensó que iban a ocurrir al mismo tiempo, porque el primero, la piedra que cae en Daniel 2, es el retorno de Cristo. Y en Daniel 12, en la cuarta de las profecías, dice que Miguel se levanta, el pueblo es liberado y se da la resurrección, también tiempo final. Así que él concluyó que también los 2 clímax de Daniel 7 y Daniel 8, el inicio del juicio y la purificación del santuario, son equivalentes y por lo tanto también hablan de la venida de Cristo y el fin. Y es por eso que cuando llegó a los 2300 en 1844, pensó que ahí se iban a cumplir los 4 clímax de las profecías de Daniel 2, 7, 8 y 12. Y llegó él a este razonamiento y desafortunadamente él no sabía que había en la mentalidad hebrea un quiasmo. Ahora, ¿qué significa esto? En la mentalidad occidental que tenemos nosotros es así: A, B, C y D. ¿No es así? Ahora, en la mentalidad hebrea oriental, muchas veces hay el quiasmo. Es decir, primero A, luego B, B y vuelve a A. Es decir, lo hace como un espejo y lo podemos ver en nuestro propio rostro a lo que nos referimos. Oreja izquierda, ojo izquierdo, luego nariz. Ojo derecho, oreja derecha. Es un quiasmo en la cara. Aquí está, digamos, el AA, los ojos el BB y en el centro el C, digamos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando las parejas a veces se sientan. 2 parejas se sientan, hombre y mujer. Mayormente se sienta un hombre, luego la mujer, su esposa, luego la esposa del otro y luego recién el otro hombre. Es la forma como se siente. O viceversa. La esposa, luego el esposo, y luego el otro esposo, y luego la otra esposa. Un quiasmo. Esa es la forma como nos movemos. Y lo mismo ocurre en esta profecía, en estos 4 clímax. Daniel 2, la piedra es el fin del tiempo del fin. Luego, Daniel 7 es el inicio de la fase final con el juicio. Luego, Daniel 8, lo mismo, la purificación del santuario, el inicio de esta fase final. Y Daniel 12 nuevamente es el fin. Es decir, Miguel se levanta, la resurrección de las personas. Ahí encontramos este perfecto quiasmo. Si no lo han entendido, lo vamos a tener escrito en el material, el próximo tema. Lo pueden leer ahí una vez más para profundizar. De todas maneras, el versículo que se encuentra en Daniel 7:13, que ya hemos leído hace unos instantes, Daniel 7:13, Miller, como toda la gente también que pensó estas cosas, cuando decía, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre y venía hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Miller creyó que aquí está hablando del retorno de Cristo a la tierra, cuando no había leído que vino no a la tierra, sino hasta el anciano de días, aquel que 3 versículos antes se sienta para inaugurar el juicio. Es por eso que Miller llegó y los milleritas a este error histórico que los llevó al gran chasco. Pero les quiero terminar diciendo lo siguiente. Ellos experimentaron algo parecido a lo que los discípulos experimentaron. Jesús estaba en el mundo, la crucifixión estaba cerca. Todas las profecías del Antiguo Testamento hablaban de que el Mesías iba a morir. Y iba a morir entre 2 criminales y muchas cosas más, que iba a resucitar. Pero de todas maneras, Jesús mismo les explicó a los discípulos durante 3 años y medio, yo voy a morir, luego pero voy a resucitar. Pero los discípulos se les entró aquí y se les salió ahí, no lo entendieron. Y cuando de repente Cristo muere en la cruz, los discípulos estaban totalmente, ¿qué? Chasqueados. Una gran decepción. Estaban totalmente confundidos. Había ocurrido algo que nunca pensaban que iba a ocurrir.
Los discípulos experimentaron entonces un chasco muy parecido a lo que los mileritas experimentaron. Porque lo que ellos esperaron no ocurrió. O en este caso de los discípulos, lo que no esperaron ocurrió. Y recién después de la resurrección de Jesús, cuando Él se presentó a sus discípulos y les comenzó a abrir el Antiguo Testamento y todo lo que había estado escrito ahí acerca de su muerte, se les abrieron los ojos. Algo parecido ocurrió con los mileritas. Recién después del gran chasco de 1844, recién ahí comenzaron a entender, pero mira, no está hablando aquí que Cristo iba a venir a la tierra. Lo hemos mal aplicado. Aquí dice que Jesús con las nubes del cielo iba a ir al anciano de días. Además, la profecía no decía que el santuario será purificado, que el santuario es la tierra, sino comenzaron a entender todo el libro de Hebreos. Habla del santuario celestial que tiene que ser purificado. Y ahí comenzaron recién después del chasco a entender estas grandes verdades. De todas maneras, Miller estaba en lo correcto en casi todo. La fecha estaba correcta. Lo único que estaba falso era que no iba a venir Cristo a la tierra, sino iba a iniciar la fase final de la historia humana, el juicio celestial, investigador de nuestras vidas, de nuestros casos, para luego, una vez terminado la purificación del santuario, que es la purificación de tu vida, de mi vida, de los pecados, retornar para la tierra para luego resucitar a los muertos que creyeron en Él, para luego comenzar el reino eterno de Dios en gloria, lo que está en un muy cercano futuro. De esta manera hemos estudiado esta tarde mucho respecto al cumplimiento de los 2300 tardes y mañanas, descritas la experiencia en Apocalipsis 10. ¿Recuerdan Apocalipsis 10? El ángel con el librito abierto, el tiempo no es más, el tiempo del fin comenzó, Daniel está abierto, ahora estúdialo, cómelo, será dulce en tu boca. Cristo viene, ¿qué más dulce mensaje puede haber? Y entonces, pero amargó el vientre, ¿por qué? El gran chasco. Pero ¿qué pasó entonces? Terminamos con el último versículo de Apocalipsis 10. Después de que lo haya comido y le haya amargado el vientre, dice el versículo 11, Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué? Porque los mileritas habían adaptado, ya que habían creído que en 1844 se iba a terminar todo. La interpretación profética la habían tenido que terminar antes de esa fecha. Los sellos, las trompetas, las plagas, las iglesias, todo tenía que haber terminado hasta ahí. Por lo tanto, era necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, porque todavía no es el retorno de Cristo. Todavía va a haber pueblos, naciones, lenguas, reyes, todavía va a haber eventos, pero acompañado a través del santuario celestial por el juicio que se va a llevar adelante hasta que se concluya. Y entonces sí, Jesucristo retornará. Y ese evento está en un cercano futuro, mucho más cercano que cuando los mileritas creyeron profundamente en su evento. Ahora está 160 y algo años más cercano a la venida de Cristo. Pero hoy en día ya no se predica tan fervientemente la preparación y el retorno de Cristo como en aquella época. Cuando hoy en día se debería predicar con mucho más fervor, porque ya el juicio celestial está por acabar pronto. Las señales del mundo están muy claras. Cristo sí va a venir muy pronto. Nadie sabe fecha ni hora, pero las señales están claras. Jesús dijo, cuando la mujer está encinta, sabed, pronto van a nacer. Nadie sabe qué día, qué fecha, qué hora van a nacer, pero sabe, van a nacer pronto. Y así nosotros vemos las señales en todo el mundo. Sabemos, pronto va a venir Cristo. Y así estamos muy cerca. Preparémonos. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico.
Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.